El día que cumplí 70 años, mientras soplaba las velas rodeado por mi hijo Carlos y mis nietos, jamás imaginé que el destino me tenía reservada una sorpresa que cambiaría el rumbo de mi existencia. Me llamo Eduardo Vega, viudo desde hace 15 años, profesor jubilado de literatura en la Universidad de Salamanca, y esta es la historia de cómo el amor llegó a mi vida cuando ya había renunciado a él, y del doloroso ultimátum que me dio mi único hijo el día que decidí volver a casarme. La soledad había sido mi fiel compañera desde que Mariana, mi esposa durante 4 décadas, partió tras una larga batalla contra el cáncer. Los primeros años fueron un infierno de habitaciones vacías y conversaciones inconclusas. Mi hijo Carlos, médico respetado de 45 años, intentaba visitarme cada domingo con su esposa Teresa y mis 3 nietos, pero entre semana las horas se estiraban como una carretera interminable en el desierto. Había aprendido a vivir así, entre libros, paseos por el parque y alguna tertulia ocasional con antiguos colegas de la universidad. No era infeliz, simplemente existía en esa zona gris donde la vida continúa sin grandes alegrías ni grandes penas. Todo cambió aquella tarde de octubre, cuando decidí asistir a un ciclo de conferencias sobre poesía latinoamericana en el Centro Cultural de la ciudad. La sala estaba casi llena, pero quedaba un asiento libre junto a una mujer de cabello plateado recogido en un elegante moño. Me senté a su lado y, antes de que comenzara la charla, ella me sonrió y comentó algo sobre el libro que yo llevaba bajo el brazo, una antología de Borges. Su nombre era Elena Sotomayor, viuda como yo, exdirectora de un conservatorio de música y, como descubriría más tarde, poseedora de una risa que podía iluminar hasta el rincón más oscuro de cualquier corazón. Aquella tarde, después de la conferencia, tomamos un café que se prolongó hasta la hora de la cena. Hablamos de nuestras vidas, de la música que ella amaba y los libros que yo atesoraba, de nuestros hijos. Ella tenía una hija que vivía en Canadá, de nuestros respectivos matrimonios y de cómo habíamos sobrevivido a la pérdida. Con Elena, las palabras fluían como si nos conociéramos de toda la vida. A mis 70 años, sentí ese cosquilleo en el estómago que creía exclusivo de los adolescentes, esa mezcla de nerviosismo y alegría que surge cuando reconoces en otra persona algo especial, algo que resuena con tu propia alma. Comenzamos a vernos regularmente. Primero fueron paseos por el parque, luego conciertos, exposiciones y cenas. Elena tenía 68 años pero una vitalidad contagiosa. Me enseñó a apreciar a Debussy y yo le mostré los secretos de García Márquez. Viajamos juntos a Lisboa, donde bajo el cielo azul del Atlántico, tomados de la mano frente al monumento a los descubridores, me atreví a besarla por primera vez. Sentí que mi corazón, adormecido durante tanto tiempo, despertaba de un largo letargo. Al principio, Carlos parecía complacido con mi nueva amistad. Me alegra verte tan animado, papá, me dijo en una de sus visitas dominicales, después de que le contara sobre nuestro viaje a Portugal. Teresa, su esposa, incluso sugirió que invitara a Elena a comer con toda la familia. Fue un almuerzo agradable, aunque noté cierta reserva en mi hijo, especialmente cuando Elena y yo compartíamos alguna anécdota de nuestras salidas o cuando nos mirábamos de esa manera especial que tienen los enamorados, sin importar la edad. La tensión comenzó a manifestarse cuando, 6 meses después de conocernos, Elena y yo decidimos mudarnos juntos. Mi apartamento era más amplio, así que ella vendió el suyo y trasladó sus pertenencias. La noche que se lo comuniqué a Carlos, su rostro se transformó en una máscara de desaprobación. ¿No crees que vas demasiado rápido, papá? Apenas la conoces, me dijo con una frialdad que me sorprendió. La conozco lo suficiente, hijo. A mi edad, el tiempo es un lujo que no puedo permitirme desperdiciar, respondí, intentando mantener un tono ligero. ¿Y qué hay de la memoria de mamá? Tan fácil es reemplazarla, su pregunta fue como un puñal directo al corazón. Nadie está reemplazando a tu madre, Carlos. Mariana fue el amor de mi vida durante 40 años y siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Elena es, un nuevo capítulo, una bendición inesperada.
La conversación terminó en un silencio incómodo, pero confié en que con el tiempo mi hijo entendería. Me equivocaba. Las visitas dominicales se volvieron menos frecuentes y más tensas. Carlos apenas dirigía la palabra a Elena, y cuando lo hacía, era con una cortesía forzada que resultaba más hiriente que un insulto directo. Mis nietos, por suerte, no compartían los prejuicios de su padre y disfrutaban de la compañía de Elena, quien les enseñaba canciones al piano y les contaba historias de sus viajes por el mundo como directora de orquesta. A pesar de la creciente frialdad de Carlos, Elena y yo éramos felices. Nuestra convivencia era armoniosa, llena de música, literatura y largas conversaciones frente a la chimenea. Redescubrí el placer de despertar junto a alguien, de compartir el desayuno y los planes del día. Elena me devolvió algo que creía perdido para siempre, la ilusión. Fue en nuestro primer aniversario cuando le propuse matrimonio. Estábamos en un pequeño restaurante junto al río, el mismo donde habíamos cenado la noche que nos conocimos. Había comprado un anillo sencillo pero elegante, como ella. Cuando se lo ofrecí, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eduardo, ¿estás seguro? No necesitamos un papel para saber lo que sentimos», me dijo, aunque pude ver en su mirada que la idea le ilusionaba tanto como a mí. «Estoy más seguro de esto que de cualquier otra decisión que haya tomado en los últimos 15 años», respondí. «Quiero llamarte mi esposa, Elena. Quiero que el poco o mucho tiempo que nos quede, lo vivamos plenamente, sin medias tintas». Aceptó, por supuesto, y esa noche celebramos nuestro compromiso como dos jóvenes enamorados, riendo, bailando en la sala de estar y haciendo planes para una ceremonia sencilla pero significativa. La reacción de Carlos cuando le comunicamos la noticia fue devastadora. Estábamos en mi casa, había venido solo, sin Teresa ni los niños, algo inusual que ya me puso en alerta. Le servimos un café y, tomados de la mano, Elena y yo le contamos nuestros planes de boda para la primavera siguiente. Su rostro se ensombreció de inmediato. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco y me miró directamente a los ojos con una frialdad que nunca antes había visto en él. «Si te casas con ella, no volverás a verme, papá. Ni a mí ni a tus nietos», declaró con una voz que no admitía réplica. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Elena apretó mi mano, pálida como la cera. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Carlos, por favor, no puedes hablar en serio», logré articular finalmente. «¿Por qué te opones tanto a que sea feliz?» «¿Feliz? ¿Crees que esto es felicidad?» Traicionar la memoria de mamá por un capricho de vejez, escupió las palabras con desprecio. «Esta mujer solo está interesada en tu pensión y en tu apartamento. ¿No te das cuenta? Es patético». Elena se levantó entonces, con una dignidad que me llenó de admiración. «Creo que debería dejarlos solos para que hablen», dijo con voz temblorosa pero firme. «Carlos, lamento profundamente que veas así nuestra relación. Tu padre te ama más que a nada en el mundo, y lo último que deseo es crear una brecha entre ustedes». Cuando Elena salió de la habitación, enfrenté a mi hijo con una mezcla de dolor e indignación. «¿Cómo te atreves a hablarle así? Elena es una mujer maravillosa que me ha devuelto las ganas de vivir. Tu madre, que me conocía mejor que nadie, jamás habría querido que pasara el resto de mis días solo y triste. Mi madre confiaba en que honrarías su memoria, no que la reemplazarías con la primera mujer que te prestara atención», respondió con amargura. «No estoy reemplazando a nadie, Carlos. El corazón no funciona así. Es posible amar profundamente a dos personas en diferentes etapas de la vida. Tu madre fue mi compañera durante 40 años, la madre de mi hijo, mi primer y gran amor. Elena es un regalo inesperado, una segunda oportunidad que no pensé que tendría». Hablamos durante horas, o más bien discutimos. Salieron a la luz resentimientos que no sabía que mi hijo albergaba. Sentía que tras la muerte de su madre, yo me había distanciado emocionalmente, que había rechazado sus intentos de acercamiento,
Que ahora con Elena era más abierto y cariñoso de lo que había sido con él en años. Había algo de verdad en sus acusaciones, lo reconozco. El dolor por la pérdida de Mariana me había encerrado en mí mismo, y quizás no supe estar presente para mi hijo como él me necesitaba. Sin embargo, su ultimátum se mantuvo firme. Si me casaba con Elena, cortaría todo contacto conmigo. Cuando se marchó aquella noche, la puerta se cerró con un golpe que resonó como una sentencia. Los meses siguientes fueron un tormento. Elena me ofreció cancelar la boda, incluso sugirió que quizás deberíamos separarnos temporalmente hasta que las cosas se calmaran con Carlos. Pero yo sabía que ceder al chantaje emocional de mi hijo solo pospondría el problema, no lo resolvería. Además, a mis 71 años, entendía mejor que nunca el valor del tiempo y la importancia de vivir según mis propias convicciones. Intenté hablar con Teresa, mi nuera, esperando que ella pudiera mediar. Me recibió con amabilidad pero con evidente incomodidad. Carlos está dolido, Eduardo, me explicó. Siente que estás borrando a su madre de tu vida, de vuestra historia familiar. No estoy de acuerdo con su postura, pero tampoco puedo ponerme abiertamente en su contra. Son mis hijos también, entiéndelo. Mis nietos, ajenos a la magnitud del conflicto, me preguntaban por qué ya no visitábamos a la abuela Elena, como habían empezado a llamarla cariñosamente. Sus preguntas inocentes eran puñaladas a mi ya maltrecho corazón. A pesar de todo, Elena y yo decidimos seguir adelante con nuestros planes de boda. Sería una ceremonia íntima en el ayuntamiento, seguida de una comida con los pocos amigos que nos quedaban a nuestra edad. La hija de Elena viajaría desde Canadá para estar presente, un gesto que agradecí profundamente. La mañana de la boda amaneció radiante, uno de esos días primaverales que parecen bendecidos por una luz especial. Me vestí con cuidado, poniéndome el traje azul marino que había comprado para la ocasión. Elena se había quedado en casa de una amiga la noche anterior, siguiendo la tradición de no ver a la novia antes de la ceremonia. Me sentía nervioso pero decidido, aunque la ausencia de mi hijo proyectaba una sombra sobre lo que debería haber sido un día de completa felicidad. Estaba terminando de arreglarme cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré frente a Carlos. Vestía formalmente, con un traje gris y una corbata que reconocí como un regalo que le había hecho años atrás. Su expresión era indescifrable. Carlos, murmuré, sin saber qué más decir. Papá, respondió, y luego se quedó en silencio, como buscando las palabras adecuadas. Finalmente, habló, si te casas hoy, no volverás a verme. Eso es lo que dije, y lo mantengo. Sentí que mi corazón se detenía. Después de semanas sin comunicación, ¿había venido solo para reafirmar su ultimátum en el día de mi boda? Pero, continuó, y noté un ligero temblor en su voz, he estado pensando mucho estas semanas. He hablado con Teresa, con un terapeuta incluso. Y me he dado cuenta de que estoy siendo injusto y egoísta. Mamá no querría esto. Ella siempre decía que tu felicidad era lo más importante para ella. Di un paso hacia él, casi sin atreverme a creer lo que estaba escuchando. No será fácil para mí, papá, prosiguió. Todavía tengo sentimientos encontrados sobre todo esto. Pero no quiero perderte. No quiero que mis hijos crezcan sin su abuelo por mi terquedad. Así que, si aún me quieres allí, me gustaría asistir a tu boda. No pude contener las lágrimas. Abracé a mi hijo como no lo había hecho en años, sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros. No eran necesarias más palabras entre nosotros. La ceremonia fue más hermosa de lo que había imaginado. Elena estaba radiante con un vestido color champán que resaltaba su elegancia natural. Cuando entró en la sala del ayuntamiento, del brazo de su hija Sofía, sentí que mi corazón se expandía de amor y gratitud. Y allí, en primera fila, estaba Carlos con Teresa y mis nietos, todos vestidos para la ocasión. Mi nieta pequeña,
Lucía, sostenía un pequeño ramo de flores que le había entregado a Elena con un abrazo espontáneo que hizo que más de uno se emocionara. Durante el banquete, Carlos se acercó a Elena y, en un gesto que me conmovió profundamente, le ofreció una disculpa sincera por su comportamiento anterior. Mi madre estaría feliz de saber que mi padre ha encontrado a alguien como tú, le dijo. Te pido perdón por no haberlo entendido antes. Elena, con la generosidad que la caracteriza, tomó sus manos entre las suyas. No hay nada que perdonar, Carlos. El amor por una madre es sagrado, y entiendo tu deseo de proteger su memoria. Solo quiero que sepas que no pretendo reemplazarla, ni en el corazón de tu padre ni en vuestra familia.